¿Es esta la sala B? Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar platicando desde una posición complicada, ¿no? Difícil, en la cual se presenta el personaje de BoJack en su serie, una posición en la cual ninguno de nosotros quisiera estar, bueno, al menos la mayoría de nosotros no quisiera estar, que es teniendo la responsabilidad de dar la elegía en el funeral de su madre. A lo largo de este capítulo veremos qué relación este personaje ha tenido con su madre y cómo se va a ver modificado a partir de su pérdida, lo que le evocará de recuerdos, de memorias, de momentos también de reclamos, de tristeza y de enojo. Y por lo tanto, este es un tema que hoy estaremos platicando aquí, en Alteridad Podcast, donde la cultura pop y el psicoanálisis se encuentran. Estoy acompañado de Alejandro Monge, soy Felipe Alejandro, y vamos a hablar sobre el capítulo 6 de la temporada 5, que se llama Free Churro, o Churro Gratis, de BoJack Horseman. Este capítulo me acuerdo que desde que lo vi me pareció, es durísimo. O sea, de por sí la serie tiene capítulos y tiene momentos duros, ¿no? O sea, profundos, pesados, tristes, donde hablan justo de una realidad, pues, de mucha soledad. Y creo que en momentos todos nos podemos llegar a familiarizar con estos personajes, con estas emociones, con estas sensaciones. Pero este capítulo en específico parte desde el recuerdo con su papá, ¿no? Y cómo su papá pasa por él. Y pasa por él, ya se sube a su coche, además de que llega, creo que está lloviendo, se ve que lo olvidaron recoger en la clase de fútbol. Y su padre, en lugar de preguntarle cualquier cuestión de cómo está, se echa un monólogo. De hecho, este capítulo son dos monólogos, el del padre y el de BoJack. Y es muy cortito, o sea, dura 2 minutos el del papá, y básicamente se resume en el reclamo de por qué existe, por qué tienes que existir, por qué viniste a arruinar mi vida, le dice a BoJack prácticamente. Son los únicos días que son para mí y mi arte, y aún así, tú y el agujero negro que te parió conspiran para arruinármelo. ¿No? Y que lo condenó a tenerse que casar con su madre. Ese es uno de los mensajes que le transmite, y el otro es el que es ser un hombre, ¿no? y que un hombre no puede ser dependiente de los demás, que un hombre no puede, tiene que hacerse cargo de él mismo, que está frustrado, y es terrible. Y resume, creo que un poco lo que BoJack tuvo de relación con su padre. Y comienza la elegía de su madre. Y comienza con una sorpresa, no con la sorpresa de que su madre murió, sino con la sorpresa de que nadie le había dicho que cuando su madre muriera, él iba a recibir un churro gratis. ¿Murió? Nadie me dijo que cuando tu madre muere te regalan un churro. Algo que, como, Dios mío, ¿no? Sí. ¿Tú qué pensaste? ¿Por qué abrir de esa manera? Pues, bueno, antes que nada, creo que es muy interesante ese capítulo, viendo a la serie de BoJack como un todo, ¿no? O sea, para los que han visto la serie, ¿no? Creo que, y también para los que no, algo importante es como el por qué se cuenta esa historia de esta persona, ¿no? O sea, un poco de lo que trata la serie es alguien, un actor, ¿no? Que de repente cayó en el olvido y que quiere volver a ser relevante porque siente que hay un vacío, ¿no? En su vida y que algo le hace falta y que, pues eso, se siente como incompleto. Trata de llenar ese vacío con mujeres, con alcohol, inclusive con trabajos y todo, pero al parecer nunca nada lo llena. Y cada temporada diferente es como si BoJack tuviera una misión, como que desde el inicio dice, ya sé qué es lo que me va a hacer feliz, me va a hacer escribir un libro de mí, porque eso le va a dar profundidad a mi vida y voy a poder examinar y todo. Al final lo consigue y eso no lo hace feliz. Después es tener mi propia serie, ¿no? Y ganar un premio, y como que cada vez se va poniendo estas metas de cosas que él piensa que cuando las consiga realmente se va a sentir pleno y completo. Y cada vez, mientras más va avanzando la serie, pareciera ser que, pues, las cosas se vuelven un poquito más profundas, ¿no? Porque puedes poner el pero, ¿no? De, bueno, es que un libro es muy superficial o lo que tú quieras, pero cada vez la serie va avanzando hasta que llega un punto donde él considera que lo va a hacer feliz es mejorar la relación en su familia.
o al menos es un poquito lo que yo recuerdo de la serie. Y justamente en este momento, ¿no? Donde él quiere mejorar una relación o está tratando de profundizar más en eso, es cuando sucede la muerte de su mamá, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Porque pues como que se frustra también esas ganas de querer hacer algo que pues también, ¿no? Que tanto eso es lo real que estaba pasando y lo que él imaginaba que podía llegar a ser. Pero bueno, todo esto, este contexto, me parecía importante mencionarlo, porque al final creo que cuando pensamos, ¿no? ¿Por qué sufrimos en el presente? Invariablemente tenemos que ver hacia el pasado un poquito. A veces vemos el mundo como como un río, ¿no? Que va corriendo hacia solamente un lado y ahí vamos, ¿no? Hacia el tiempo. Pero la mente humana es diferente, ¿no? Como que funcionamos de manera un poco más compleja y pues ya desde Freud, ¿no? Se pensaba como al parecer hay una parte de nosotros que está, o sea, que no existe el tiempo, ¿no? Que eso que sucedió en nuestra juventud, en nuestra niñez, de alguna forma también se está replicando en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué es eso que se va replicando? Pues bueno, una de esas relaciones unas relaciones como tan, no sé cómo decirlo, como formadoras para nosotros, es la relación con nuestros padres, ¿no? Eh, y justamente este episodio, ¿no? De BoJack, pues nos permite ver un poquito más a profundidad cómo era esa relación con sus dos papás, ¿no? Tanto con su padre masculino como con su madre. Y eso es como lo fuerte, ¿no? Al final, que él esté hablando y dando la elegía de su madre, ¿no? De que acaba de morir, se me hace algo muy simbólico, porque la muerte siempre nos deja a nosotros preguntándonos y nos deja con un cuestionamiento abierto, ¿no? Nos deja con esa idea de qué es lo que pasó, cómo fue mi relación con eso. O sea, algunos dirían que es un proceso de un cambio, ¿no? De relación con el otro. Ya no es un otro que está presente, sino es un otro que ya está introyectado o está empezando a introyectarse, estamos cambiando la relación con el otro a través de la muerte. Pero ¿qué hacer cuando esa relación que tenemos con el otro es como el de esta madre, ¿no? Que aunque esté muerta en ese momento, pareciera ser que para BoJack siempre estuvo así, ¿no? Nunca estuvo presente. Pareciera que así como en ese momento ve un ataúd sin expresión, sin nada, pareciera ser que desde el inicio así BoJack se sentía con su mamá. Y es un sentimiento muy fuerte, digo, creo que todos nos podemos relacionar hasta cierto punto con eso porque, a ver, o sea, los padres no son perfectos, tampoco nosotros somos perfectos, pero en algún momento nos hemos sentido solos y abandonados, ¿no? Pero bueno, creo que eso ya sería como ir para otras partes, pero con eso me gustaría iniciar. Sí, pero vaya, partamos desde esta cuestión de sentirse solo y abandonados. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, un BoJack y un BoJack niño que en efecto fue abandonado. ¿No? Sí, sus padres estaban presentes físicamente, pero no estaban presentes ni emocionalmente, ni psíquicamente, nada. Lo que mencionas del silencio. Por ejemplo, estas preguntas que le va lanzando a lo largo del capítulo, de toca una vez si estás orgullosa de mí. ¿Mamá? ¿No? ¿Nada que contribuir? Toca una vez y soy tu orgullo. ¿No? Toca una vez si quisieras que me callara. Y cómo se ve que lo hace hasta, o sea, sí lo hace con burla, como con chiste, ¿no? ¿Qué más le queda? Pero también con mucho dolor, ¿no? Como justamente haciendo las preguntas que él tanto esperaba recibir como una respuesta, y que recibe exactamente, como decías, recibe exactamente la misma respuesta que siempre recibió: silencio. Comienza diciendo, bueno, ¿qué digo de mi madre? ¿No? Nació creo que en 1938, murió en el 2018, alguna vez fue la campeona del festival de quién sabe qué año, y la vi, y otra vez la vi fumarse un cigarrillo de una sola inhalada, ¿no? Sin duda una mujer admirable. ¿No? Y dice, pues ya, ¿no? Es lo único que sé de mi madre. Y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que pudiera ser lo único que conoce de su madre, que no había una relación, que no había un intercambio, un diálogo, ¿no?
nosotros, los humanos, los sujetos, al ser seres de lenguaje, seres de palabras, requerimos de ellos, requerimos las palabras de los otros sobre ellos mismos para también nosotros poderlos ir conociendo y poder irlos haciendo un poco nuestros. Pero si no hay esas palabras, queda un hueco, un vacío, justo un sentimiento de que algo nunca llega, ¿no? Y en especial a Bojack nunca le llegaron palabras, nunca le llegaron ciertos reconocimientos o aprobaciones de parte de ellos dos, ¿no? Entonces, es que algo que me pasa justo con ese capítulo es un poco un sentimiento, un poco lo que me está pasando, de que me deja sin palabras. Es un monólogo durísimo, durísimo, porque es la desilusión. Es el momento donde él se está desilusionando, una ilusión de la cual se había estado aferrando toda la vida, de que la relación con su madre iba a cambiar, como mencionabas, de que ese era su objetivo. No se pudo, nunca lo logró, nunca se va a conseguir. Y que ahora que su madre ha muerto, así será. Sí. Ahorita, cuando estabas platicando, ¿no? De cómo es necesario el otro también para la conformación de un aparato psíquico, también como para o sea, ¿cómo explicarlo? Para poder, no sé, de alguna manera llevar como la vida, ¿no? O sea, me hacía también pensar en el monólogo al principio que mencionabas con su papá, ¿no? Como se tocan dos temas, ¿no? El ¿por qué estás aquí? ¿Por qué existes? Ve lo horrible que eres y cómo has arruinado la vida de todos. Y aparte, por otro lado, esto, ¿no? De cómo ser un hombre. Y una cosa que le menciona y que se menciona tanto al inicio como al final, así es como acaba un poquito el monólogo, es la parte de la dependencia, ¿no? Tú tienes que ser una persona 100% independiente, porque todo el mundo te va a decepcionar, no puedes esperar nada de nadie, y pues qué bueno que tu mamá no te haya venido a buscar el día de hoy y que te esté enseñando esto y que sea una persona tan distante, porque te está enseñando cómo en la vida estás solo, ¿no? O sea, ese mensaje es como al principio lo que le deja el papá. Depender de nadie. Tarde o temprano tienes que aprender que nadie va a cuidar de ti. Y me parece muy curioso ahorita como contrastándolo con lo que mencionabas, porque parecía ser que son dos ideas totalmente diferentes. Por una es esta parte de tú tienes que valerte por ti mismo, tienes que ser completo en ti, nadie te va a dar algo que no tienes, cosas por el estilo. Y por otra es, pero que, o sea, suena ilógico porque al final a veces parece que se nos olvida que somos seres que estamos conectados entre nosotros, ¿no? No somos una isla que está ahí en el mar solito, ¿no? O sea, las cosas que nosotros hacemos afectan al otro y las cosas que también los otros hacen nos afectan a nosotros. Algo que me dejaba pensando ese monólogo del papá era qué tanto le estaba enojado o qué tanta pelea tenía contra la dependencia y qué tanto era también con la responsabilidad. Porque la dependencia también implica una responsabilidad del otro. Si yo sé que tú eres dependiente, yo sé que debe de haber alguien responsable de mí. ¿Y a quién cabe esa responsabilidad? Pues a mí mismo, ¿no? Creo que ese miedo de la dependencia, al menos eso es mi punto de vista, eso lo digo desde yo, ¿no? Creo que ese miedo de repente que tenemos actualmente a la dependencia tiene algo también que ver con el miedo a la responsabilidad que implica saber el otro también como alguien necesitado de nosotros mismos también, ¿no? Con esta idea de que no somos islas, estamos conectados. Sí, estamos conectados y influidos por lo que los demás, además de lo que los demás hacen y dicen sobre nosotros, también incluso de las cosas que se dicen de nosotros sin que nosotros nos enteremos. Las cosas que le dicen ese monólogo el padre de Bojack a él sobre su madre, ¿no? Ese agujero negro, el cual escogiste que fuera tu madre. Sí. Oh, Dios mío, ¿no? Y cómo en momentos justamente, o sea, un niño construye también la idea de sus padres y cómo son sus padres a partir de las palabras del otro. O sea, de cómo la mamá le dice que es su padre, de cómo el padre le dice que es su madre. Y a partir de ello, el niño va también estructurando una idea de cómo son sus padres, y qué opinan entre ellos, y también qué opinan de sus padres del mismo. Es un va y viene de identificaciones, ¿no? Y
cómo eh, es tan hostil con estas cuestiones. O sea, también quedaría como una resistencia de por qué Bojack quisiera identificarse con su madre, por qué con su padre, cómo los podría llegar a tomar como ciertos modelos a seguir, como esta cuestión de como los padres le dan tienen una cierta función de darle un ejemplo de qué es tanto ser como un hombre, ser una mujer, cómo es la relación, o vaya, ¿no? De cualquier forma, pero así es como se construyen ciertas ideas de qué es uno y qué es otro. Sí, creo que algo me vino a la mente mientras veía el episodio de Winnicott, que tiene esta idea bien interesante y bien bonita, a mi punto de vista, de la creatividad, de cómo va surgiendo en el bebé. Y él lo que hablaba era, bueno, de la madre suficientemente buena, que tenía como esta capacidad. Y ojo, habla de madre suficientemente buena, ¿no? No perfecta, porque, y esa parte de suficientemente buena se me hace importante hacer hincapié, perdón, porque creo que a veces tenemos esta idea de que tenemos que ser perfectos, ¿no? Y los padres deben ser padres perfectos y no se pueden equivocar y así, y la verdad es que no, o sea, pensar en esa perfectud, no sé, es inclusive a veces como más dañino que simplemente, pues, ser, ¿no? Con el otro. Pero bueno, la idea de Winnicott de la madre suficientemente buena hablaba de que tenía mucho que ver con esta capacidad de la mamá de llegar a conectar con el bebé. ¿No? Al inicio el bebé pues no entiende qué es lo que le está pasando, ¿no? No sabe ni siquiera que tiene hambre ni nada, y ni siquiera lo puede expresar. El bebé llora y grita y así, pero en realidad Sí, claro. pero en realidad no es como que tenga o sea, una concepción de lo que le está pasando. Y ahí es donde la madre como que conecta con el bebé, como a través de la no palabra, ella puede entender lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, esa es como un poquito de las funciones. Y una parte, ¿no? Que se realiza o que pasa cuando está con el bebé y lo quiere, y lo abraza y lo apapacha, es que el bebé empieza a ver, más bien, pues la mamá hasta cierto punto puede llegar a ver en el bebé cosas muy bonitas. Sí, y un poquito de lo que tiene Winnicott cuando propone la idea de la madre buena, o el concepto de la madre buena, es esta función de como si, por un lado, es también la conexión con el bebé, pero la madre tiene algo que hace que el bebé se sienta especial, ¿no? Tal vez como esa idea o sea, lo menciona, ¿no? Como Your Majesty the Baby, ¿no? Que es el bebé grandioso, bonito y todo. Y a través de esa forma en que la madre puede ver lo bello en el hijo, en el niño también puede entender, como chiquito, las cosas bonitas, o sea, que hay algo también bello dentro de él, ¿no? Como que a través de esa conexión logra captar eso. Y cuando el bebé logra introyectar esa parte como de belleza dentro, que existe también algo dentro así de él, es cuando para Winnicott empieza la parte creativa, que la creatividad no es que seas muy así, uy, no, o sea, soy artista y todo, sino más bien, y siento que Winnicott lo dice de manera muy poética y muy bonita, como la manera en la que pintamos el mundo, ¿no? O sea, de colores, ¿no? La que lo vamos coloreando, no queda gris el mundo, sino tiene matices, tiene cosas terribles, tiene cosas bonitas, tiene todo, pero es como vamos pintando el mundo a través de cómo esa madre puede llegar a ver cosas bellas en nosotros, para que nosotros lleguemos a ver eso en nosotros también y podamos pintar eso alrededor, ¿no? Lo podamos también sacar y crear con eso. Y eso me parece muy simbólico también en la relación de Bojack con su mamá, porque parecía ser que pues Bojack pues nunca tuvo esa parte de ver eso bello dentro de él. Y qué curioso, ¿no? Que eso también se refleje de adulto en sus relaciones. Termina siempre haciendo que todo el mundo se enoje con él, diciéndole que es una muy mala persona, ¿no? Y es eso. Ajá. Sí, y preguntándoles como, ya, soy bueno, soy tu Ajá. mejor amigo, siempre quiere como ser esa persona elegida, esa persona favorita de los demás. Porque como mencionas, es un proceso completamente necesario. También ya lo decía Freud en Introducción al Narcisismo. Y como el narcisismo es absolutamente necesario en ese momento de vida, His Majesty the Baby, para que la mamá lo empape de esa atención, de ese amor, de ese cariño, y que el niño se sienta orgulloso de ser, de existir, de que el mundo gira en efecto a su alrededor,
¿no? Claro, eso de niño, de bebé, Sí, ¿no? Sí, ya luego representa tal vez otro tipo de cuestiones. Pero justo, BoJack en momentos, en las críticas o en esas como características, perdón, esas características que luego le dan a su personaje, es que es un personaje narcisista. Pero hay que considerar que el narcisismo, cuando no se construye de niño, cuando no se logra llevar justamente al mundo después esa tensión, pues se convierte justo en una defensa, en algo que necesita constantemente retroalimentarse para poderse mantener pues sujetado a la realidad, no perder la cabeza, como bueno, ok, soy necesitado, por algo estoy aquí, el mundo gira alrededor de mí, es no poder pasar a hacer ese pasaje que mencionas, a esa cuestión de poder, ver lo bello de uno y que por ver lo bello exteriormente no se pierde lo de adentro, ¿no? Que con lo de adentro se mantenga seguro, por así decirlo, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Y que este capítulo en específico cuesta mucho trabajo comentarlo, ¿no? Ahorita lo estábamos diciendo en la pausa, lo dijimos antes de comenzar a grabar, porque es un monólogo, o sea, es un monólogo, no tiene, o sea, sí tiene va a tener una lógica, más esa lógica es justo como a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, que es cómo se lleva a cabo una sesión. Así es. Para los que no estén familiarizados, ¿no? En la técnica psicoanalítica, lo que se le pide al paciente, al analizante, realizar a lo largo de la sesión es asociar libremente, hablar como se le vayan presentando las ideas, los recuerdos, las fantasías, las palabras. Y todo el capítulo eso hace el personaje. Son 20 minutos de este personaje hablando en un lugar completamente abierto donde no hay restricción. No hay restricción a lo que puede llegar a decir. Y todo lo que llega a decir, ¿no? Que justamente es poner al espectador en un lugar donde se suele estar como analista, solo escuchando. Y justo como algunos dirían, en la posición del muerto. Te ponen en la posición de la madre. Tú no puedes decirle nada. Sí, ¿no? Por terrible que sea, porque las cosas que dicen, creo que sería muy difícil que alguien que viera el capítulo y que escuchara el monólogo no sintiera esa tensión y ese ambiente que construye a lo largo del capítulo, porque es durísimo. Y escuchar a alguien hablar así es muy angustiante. Bueno, de eso se trata muchas veces justamente el psicoanálisis, de escuchar al otro a lo que pueda llegar a decir, hablando libremente. Como en momentos hay chistes, hay unos muy buenos, sí. ¿No? Y hay unos muy negros, chistes que uno no diría afuera. Bueno, no quiero avergonzarte convirtiendo tu elegía en mi elegía, así que si quieres que me siente y deje que alguien más hable, solo toca una vez, no me ofenderé. ¿No? Por así decirlo, ¿no? Como es el caso de, bueno... como es el caso de que se echa como 3 chistes como para ejemplificar, sí, ¿no? Y al final acaba diciendo como lo que quería decir, ¿no? Como de, pues que mi madre era una tremenda perra, creo que, no, es que es como, oh Dios mío, y él dice como, bueno, o sea, creo que eso sonó mucho como que me pasé, ¿no? Como que me pasé, como que quería decir que era una perra, pero como que no lo quita, ¿no? Como esas cuestiones que él mismo se va sorprendiendo a partir de lo que él va diciendo. Es un monólogo, repito, muy duro. Y escucharlo es igual así, es duro. Pero me gusta cómo no termina BoJack en el mismo lugar de donde comienza. Sí, o sea, siento que desde el inicio se siente muy diferente el episodio, ¿no? Me causa como mucha intriga, porque obviamente desde la parte visual, ¿no? Y artística, de que solo sea una toma, ¿no? Y que solo sea en un lugar
que está BoJack y hablando, y es el monólogo donde solo lo ves a él. Inclusive cuando recuerda algo, puedes llegar a escuchar como la música del recuerdo, cosas por el estilo, pero no ves la escena que está ocurriendo, no ves nada, o sea, y eso me parece muy interesante porque desde ahí obviamente se siente diferente, pero creo que también se siente diferente porque creo que es donde más puedes llegar a profundizar en BoJack. Como tú dices, o sea, habla de chistes, pero creo que también otra cosa importante de la que habla son sus fantasías. ¿Cómo decirlo? Supe que significaba que me amaba. Esa es una linda historia sobre mi madre. No es verdad, pero es una buena historia, ¿cierto? Me la robé de un episodio de Maud que vi cuando era niño, en el que... O sea, de las cosas que él se imagina, cómo le gustaría que hubiera sido su mamá. E inclusive de repente te cuenta como recuerdos inventados, ¿no? O sea, pasó esto y mi mamá hizo esto, yo me sentí muy contento. Y al final te dice, bueno, eso me hubiera gustado que hubiera pasado, que al final es algo que tomé de tal, no sé, de tal película, de tal serie que me gustó mucho. Y al final también empiezas a conocer un poco de sus fantasías y de las cosas que también a él lo han hecho ser el mismo. Entonces, creo que también desde el inicio se siente diferente el episodio, porque pues no estamos acostumbrados, creo que en general, a profundizar tanto en las personas, ¿no? Ya hay un momento en el que ya es como de, oye, espérate, ¿no? O sea, y empieza a hablar ya de cosas muy duras, como dices, o las mismas preguntas que le hace a su mamá, ¿no? Al principio creo que puede ser chistoso, ¿no? El de, toca 2 veces y ya quieres que me calle y así, pero al final que es como de toca una vez y te has sentido orgullosa. O sea, hay momentos en los que ya se vuelve inclusive incómodo, síguelo viendo, ¿no? Por eso mismo, ¿no? O sea, es fuerte esa parte. Uh-huh. Y no, bueno, y con lo que tú dices, ¿no? Como eso se parece mucho a lo que vivimos de repente en las sesiones y en la terapia. Creo que, de nuevo, es una escucha diferente a la que estamos acostumbrados. Me parece curioso también que, pues tampoco hay respuesta del público, no hay nadie que le esté cuestionando, ¿no? No es una escucha de amigos, ¿no? Que de repente te pueden llegar a decir así como de, oye, pues está bien, yo te entiendo, o ven, te apapacho, ¿no? Ese cariño. Es una escucha totalmente diferente, pero como también a través de esa escucha, de ese espacio abierto, pues los seres humanos tendemos a llenarlo con nuestra mente, con nuestras fantasías. Creo que eso es de las cosas, o sea, cañonas que pues, fue lo que descubrió Freud, ¿no? Cuando puso a alguien en el diván a hablar de sí mismo. Y creo que está interesante cómo ese episodio también ejemplifica eso, que muchas veces solamente los analistas podemos pues ver, ¿no? Uh-huh. Sí, porque algo que, o sea, el psicoanálisis se construye justamente en la escucha, ¿no? Uh-huh. Se habla que el psicoanálisis partió incluso desde Anao, ¿no? Uh-huh. Que se voltea con Freud y le dice, cállate y escucha. Uh-huh. y que muchas veces se trata de estar ahí presente, acompañando a la persona a ver qué cosas van surgiendo, que muchas veces son así, duras, fuertes, ¿no? Con o sea, como una escucha o entre amigos es no, anímate, no pasa nada, ¿no? Se suele caer en los echaleganismos, ¿no? No, todo, pero aquí no, aquí justamente es un espacio donde se puede desplegar, gracias, dije despegar, ¿verdad? Sí. Desplegar la fantasía, ¿sí? Entonces surgen recuerdos, surgen sueños, surgen reclamos también. Exacto. Y algo que me parece muy curioso es cómo también la manera en la que sufre sus papás es muy parecida a la manera en la que sufre BoJack. O sea, lo veo desde el punto de vista también sintomático, que es lo que buscan cada uno de ellos, es ser vistos, ¿no? Que creo que también es una parte muy importante del capítulo, esto, ¿no? De yo solo quería ser visto, ¿no? Cuando está relatando los últimos momentos de su mamá, que le dice, I see you, ¿no? O sea, ¿cómo se puede traducir? Pues te veo, ¿no? Te veo. Buen avatar. Como en Avatar también, como en Avatar justamente, lo de te veo. Como al final, pues BoJack parece ser que lo único que quiere es ser visto, ¿no? Y si te pones a pensar,
sus papás eran completamente igual. Su papá estaba traumado con escribir esta novela que él iba a ser súper importante y donde él podía hablar realmente de lo que significaba ser un hombre en esta época y bla, 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 y todas estas cosas. Pero al final lo que busca es un reconocimiento, tanto así que cuenta que se murió en un duelo, ¿no? Tropezándose con una piedra, pegándose en la cabeza, porque lo que quiso hacer es voltear con el güey que lo había criticado y preguntarle si al menos había leído el libro, ¿no? Entonces, al final lo único que quería es que alguien le pusiera atención, inclusive para criticarlo y para decirle que lo que había hecho era una mierda, ¿no? O lo que sea. Pero al menos quería ser visto, ¿no? Está la mamá, ¿no? Que el momento en el que más feliz era cuando estaba bailando y que la persona las veía y la aplaudían, y también se volvía el objeto de deseo también del padre, ¿no? Porque era el único momento en el que salía y la veía, ¿no? O sea, parecía ser que también ella quería ser. Qué casualidad, ¿no? Entre comillas, que Bojack terminara siendo actor, ¿no? Y eso me parece también algo bien interesante. Como a veces pensamos en la patología, o sea, sí como algo propio, pero como también tiene que ver ahí como la conformación de la familia, ¿no? O sea, como, no quiero decir que se herede, ¿no? Porque no es algo biológico, no es algo de genes y cosas por el estilo, pero sí hay algo aprendido también de la manera en la que generamos nuestros síntomas. Es que pensemos en cómo entendemos el mundo y lo extraño y lo ajeno que puede ser la visión de una persona a la otra, ¿no? O sea, es una otredad total, ¿no? Entonces, por eso surge la necesidad de las palabras, para tratar de romper esa distancia, y no se consigue de todo, ¿no? Nunca, pero con quienes más se podría decir que hay cierta familiaridad es con la familia, porque los niños, los bebés, cuando nacen no conocen nada, nada, y algo que hacen es que cuando descubren algo o algo pasa, voltean a ver a qué, buscando a sus padres, a su madre, a su padre, para que ellos les den una retroalimentación de que si lo que pasó fue bueno, fue malo, debe asustarlos, les debe dar risa, les gusta, ¿no? Si uno se carcajea enfrente de un bebé, seguramente el bebé se va a poner a carcajearse. No tiene ni idea de por qué. Pero le va a dar risa, porque necesita esa retroalimentación del otro. Y todo el tiempo nosotros necesitamos la retroalimentación del otro. Por eso es tan angustiante tener una cámara que no te retroalimenta nada. ¿No? Pero justo desde un inicio siempre se está haciendo eso. Y vamos absorbiendo, incorporando la información que vamos recibiendo perceptualmente, es que escuchamos cosas. Bojack lo explica, él aprende de la televisión. La televisión fue lo que le dio una idea de qué era ser una persona admirable, qué era lo esperable, qué era lo que se esperaba de él socialmente para que pudiera ser aceptado. Y sí, se convierte en una estrella del cine y en el estereotipo exacto de una estrella de cine, como lo que él aprendió, ¿no? Ahí está como la máscara, por así decirlo, su personalidad que va a presentar en el mundo. Pero el síntoma, como mencionabas, bien interesante, sí se los toman los padres. Porque se identifica con ellos. Porque a pesar de que no quisiera, él sigue esperando esa aceptación de ellos. Y la mejor forma que un bebé, que un niño, una niña tiene para ser aceptada es ser igual, es identificarse y mostrarse como igual con el otro. Mira, no somos tan distintos. Acéptame, ¿no? Entonces, a veces uno se puede identificar con las peores cosas, ¿no? Regularmente uno se identifica con ellas. Y es como dice, esa sensación de que todo el tiempo te estás ahogando. Y él se identificó con eso de sus padres. Eso que a ellos dos los unía y que a él también. ¿No? Y dice, y en el momento, y te das cuenta y esos momentos donde te das cuenta que puedes respirar. Y es el momento donde se mueve la cámara y ¡pum! Esa escena a mí me pone la piel chinita. Y se ve él recordando la música, pero desde un lugar tan profundo, desde su recuerdo,
con la música, la luz y la sombra, la silueta de su mamá bailando, ¿no? Un poco de contexto es el por qué también a él tal vez le evocaría tan fuerte esa escena, también a la familia, ese momento tan especial que hasta hacía que el padre saliera y viera ese objeto de deseo que alguna vez deseó. Y es que ellos se conocieron en la fiesta de como 15 años de ella, como la fiesta de presentación que lo ponen en la serie. Y ella hace ese baile. Y él se cuela en la fiesta y cuando ve ese baile, él se enamora de ella. Ella le parece bastante atractivo porque es ese tipo rebelde, como no, yo no, antisistemático, como toda esta cuestión. Y después de ese encuentro, ella se embaraza. BoJack también nace a partir de un momento, de ese momento. Dice, nunca he entendido por qué, pero siempre supe que ese era un momento especial. Así, tal vez justo el nacimiento del síntoma de los tres, no sé. Y cómo pareciera ser que al final todo está alrededor de esa parte del deseo de la madre, ¿no? Qué interesante. O sea, la verdad no, eso no lo había pensado antes, pero ahorita con lo que me estabas comentando, me vino a la mente esa idea, ¿no? O sea, qué curioso que los dos monólogos que escuchemos sean el monólogo del papá y el monólogo de BoJack, hablando justamente del deseo de la madre, ¿no? De dónde ellos caben en ese deseo de la madre, y cómo también al parecer como esta madre insatisfecha, ¿no? O que parecería que pues, no está satisfecha ni con su esposo, ni con su hijo, ni con su vida, de alguna forma también está permeando en cómo ellos se sienten, ¿no? Creo que te pone a pensar mucho, o sea, del papá, ¿no? O sea, lo que él piensa, tal vez por eso sea tanta insistencia en profundizar en la idea de lo que es ser hombre y así, ¿no? Como alguna forma de llevar esa parte de pues, saber que no satisface realmente como a las personas, ¿no? Que en esa parte de no saber que no está pudiendo satisfacer 100% esa como demanda, ¿no? De lo que normalmente le han enseñado que debería ser él. También el hijo, ¿no? Que normalmente se tiene a veces como la idea idealizada de que llega a complementar la vida de la mamá. O sea, creo que muchas veces a esas posiciones como del hombre o del hijo, ¿no? O de los hijos, se les carga mucho de... Ay, demasiado... O sea, no sé cómo decirlo, como una capacidad de completar a la mamá, ¿no? Y eso es terrible también para las mamás, ¿no? Para las mujeres, pero sí, también para la otra parte, ¿no? Y que, o sea, eso me vino ahorita a la mente de lo que platicabas. Es que algo que además me pareció, es un monólogo, no hay escenas, o sea, es como estar viendo el presente, ¿no? Por así decirlo, es un momento, un instante que no se va ni al futuro ni al pasado, no va a cambiar ni de día, ni de hora, ni nada. Es corridito el monólogo, y cómo a partir de ahí va construyendo justo en los recuerdos, y en los recuerdos de su madre, hablando sobre su madre, el padre hablando sobre su madre. Y que ninguno de ellos logra entenderlo, no logran poder completar eso. Y también ella no logra sentirse también satisfecha, ¿no? Hay que recordar, y creo que es de las aportaciones más valiosas del psicoanálisis, es recordar el que somos seres históricos, que tenemos y que partimos, bueno, que somos producto, por así decirlo, también de una historia, no solo de nuestra vida, sino también previa a nuestra vida. Nos vemos influidos por las historias de nuestros padres, nos vemos influidos por las historias incluso de nuestros abuelos, y hay veces que las formas de relacionarnos están completamente dirigidas pues desde cosas muy, muy lejanas, ¿no? Nada de estas cuestiones mágicas de constelaciones familiares, ¿no? Por favor. Sí, es otra cosa. No, eso es otra cosa, pero sí en la manera de relacionarse y en esa como visión del mundo que se construye, ¿no? En algunos momentos, creo que justo en el capítulo anterior a hablan un poco de la historia de la mamá y que ella era una niña muy feliz, llevaba una excelente relación con su hermano mayor, con su padre, un gran empresario, su madre,
muy amorosa con ella, sobre todo con su hijo, con su hermana, y ella se sintió un poco a veces desplazada por su hermano mayor, y que un día a él lo llevan a la guerra y fallece. Y a partir de ahí, como también esa familia perfecta que ella tenía se desintegró. La mamá se deprimió tanto que el papá, pues como, ¿no? Como buen hombre de ese tiempo, la mandó lejos a que la curaran, y pues obviamente esa curación fue básicamente casi lobotomizarla. De hecho, creo que la lobotomizó. Sí, creo que justamente. Sí. Y ella no solo pierde a su hermano, a alguien al que amaba, pierde a su madre y a su padre también. Tal vez en ese ideal de cómo un hombre pudiera ser cariñoso o amoroso. Luego sucede esta situación de que ella queda embarazada y su padre los obliga a casarse. Y como el padre de Bojack no podía mantenerlos, lo contrata. Entonces, como incluso desde el tiempo tan lejano, Bojack no era ni una idea, no existía, ya se iba construyendo su sufrimiento, hacia dónde iba él a tener un lugar dentro de esa familia, y que en específico ese lugar a veces es un no lugar. Ahí, bueno, si lo dejamos solamente en esa parte, sonaría pues muy triste también, porque parecería ser que no podemos hacer nada al respecto, ¿no? O sea, pensando que también somos seres históricos, que vamos siendo constituidos, inclusive antes de existir, imagínate, o sea, qué fuerte eso. Si nada lo tomas desde ese punto, pues podría parecer algo muy, muy triste, ¿no? O sea, porque al final nosotros parecería que no tenemos ninguna injerencia. Que creo que ahí también es importante profundizar un poco en cómo va tomando eso BoJack a lo largo, o sea, de la serie, y incluso también de este capítulo, porque creo que también eso marca una parte muy importante de lo que al final constituye a BoJack, ¿no? O sea, creo que hay una parte también de esta, no, es que no sé cómo decirlo, como la apreciación de lo que él está viviendo, que pues parecía ser que no puede como encontrar también eso bello, ¿no? Cuando hablábamos hace rato de cómo esta madre la madre buena, ¿no? Te permite ver las cosas buenas en ti mismo, y que también eso te permite reconocer eso bueno alrededor tuyo. Pues parece ser que también hay algo dentro de BoJack que no le deja también reconocer esas cosas, como tantitas cosas bonitas que pueden estar en su vida, ¿no? O que las reconoce de repente, pero las termina destruyendo. O sea, por eso es tan trágico, ¿no? Y por eso de repente es tan deprimente la serie, Sí. Porque pareciera ser que de repente como que te da la mano, ¿no? La serie te dice, mira, ya, las cosas van a estar bien, mira, pobre BoJack, pero mira, ya encontró el amor, ¿no? O ya tiene una familia que se quiere a su hermana, ¿no? Que al principio me parece que pensaba que era su hija, ¿no? Sí, al principio, al principio pensaba que era su hija, y ve, hay estas cosas, y al final como que ya está a punto de alcanzarlo, y es como, no, o sea, o él lo destruye, o pasa algo de la vida, o no sé, o sea, como que también en esa parte de BoJack creo que es muy, muy trágico por esa situación de también no, o sea, reconocer como eso bello alrededor suyo. O sea, no sé tú cómo lo ves. Que no lo puede ver, y que cuando lo ve, algo que le sucede es que le resulta terrorífico llegar a perderlo. ¿No? Entonces no lo puede ni disfrutar, o no lo tiene, o está a punto de perderlo. Más justo queda una cuestión, como mencionas, trágica. O sea, es que todo este aspecto del deseo es muy trágico. Sí. ¿No? Deseas algo, te esfuerzas, todo, llegas y te das cuenta que ahí no era. Y entonces ahora hay que desear nuevamente. Es trágico en momentos, ¿no? O sea, hay formas de trabajar a partir de ello, claro que sí, pero es justamente dándose cuenta de que no se va a alcanzar ese estado pleno de satisfacción que uno quisiera, ¿no? Esa felicidad que uno quisiera, absoluta, total. Algo que BoJack busca constantemente. Después del libro, después de la serie, del Oscar, de la película, de su hermana, de su mamá, de dar clases, todo, no la haya. No la haya. Entonces, sí, es muy doloroso por lo real que es. O sea,
por eso se habla justamente de disfrutar cierta parte del proceso del viaje, que es lo único que realmente se logra obtener. Ujú. Sí, 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 justo. Y que también, qué contraste, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada que analizamos El gato con botas, que era también esta problemática, ¿no? Un poco de la incapacidad del deseo último, ¿no? De las cosas, de conseguir eso que nosotros pensamos que nos va a hacer felices, a este contraste, ¿no? Porque al final son dos, o sea, creo que lo que cambia de la visión de las dos es que, pues al menos en esta BoJack, no tiene como algo de lo que agarrarse, ¿no? Y pues de nuevo, eso es algo triste para él, ¿no? Creo que, mmm, no sé, también a mí me pone a pensar al menos lo importante que son pues, los vínculos con otras personas para pues, estar bien, ¿no? Para mejorar también pues, los procesos psíquicos. Uh-huh. Sí, se necesita el otro para justamente intercambiar esa retroalimentación que mencionábamos al inicio. Uh-huh. Y sobre un punto que mencionabas que me parece muy interesante es que justo en momentos tal vez esto pudiera sonar muy trágico, ¿no? Simplemente estamos interpretando el papel que se nos dio generaciones atrás, ¿no? Por así decirlo. Suena terrible. Sí, horrible. ¿No? Suena bastante duro. Y en muchos momentos sí puede resultar en algo así, ¿no? Sin tomarlo como quitándole tal vez una parte más trágica, es una cuestión de, por ejemplo, cómo, o sea, los papás o las mamás se imaginaban a sus hijos de niños, cómo ellos se imaginaban como papás, cómo ellos se imaginaban como mamás, si es que lo imaginaban, ¿no? Claro. Y cómo también eso llega a luego a afectar y a influir en el hijo real que luego surge, ¿no? Se construyen los ideales, lo que se espera de él. ¿Se puede hacer algo al respecto? ¿Tú qué consideras? Sí. O sea, ¿tú qué consideras? ¿Se puede hacer algo al respecto? No, claro, o sea... Porque si no sería que en la cuestión de que no, pues, no se puede hacer nada. Sí, no, es que justo eso iba, porque creo que es una pregunta muy complicada de responder. Hace poquito alguien me preguntaba si en algún momento había tenido algún paciente que había dicho así como, no, es que no se puede ayudar. Y no sé, o sea, creo que es muy difícil a veces pensar hasta dónde puede llegar una persona en esa idea, qué tanto puede cambiar o qué tanto está dispuesto a profundizar en sí mismo. Creo que algo importante es, como diría Bion, ¿no? De la parte de la, ¿cómo se llama? De la omnipotencia y la omnisapiencia, ¿no? O sea, creo que la idea de sentirse todopoderoso y que lo sabes todo solo lleva a la estupidez, ¿no? Que era básicamente lo que decía Bion. Entonces, creo que para BoJack, por ejemplo, yo sí le vería como, o sea, viendo así que llegara aquí, se acostara y que quisiera como ser paciente, pues yo le podría llegar a ver como futuro, ¿no? O sea, porque al final sí está sufriendo con lo que le está pasando, o sea, se siente incómodo y quiere cambiar y reconoce que hay algo de él que está fallando, ¿no? Sí, también reconoce que pues tal vez su familia no fue lo mejor, sabe que su mamá era medio ahí especial, ¿no? Y todo, pero también como que BoJack logra reconocer que para él también hay algo dentro de él que pudiera cambiar, ¿no? Y siento que en ese sentido sí se puede hacer algo al respecto. Cuando uno llega realmente a entrar en contacto con algo doloroso, es justamente a través de eso doloroso que se puede llegar a sanar. O que se puede empezar un camino para sanar. Y pues bueno, eso es como un poquito lo que pienso, no sé tú cómo lo veas. Sí, porque, o sea, para empezar no es una cuestión sencilla ni fácil, ¿no? Y que sí se puede, más considero que es, híjole, un poco lo que hemos mencionado, ¿no? Si el psicoanálisis puede cambiar a alguien, puede ayudar a alguien. Y en momentos creo que es muy complicado. Realmente considero que la persona que llega a un psicoanálisis se ayuda más bien a sí misma, ¿no? El analista y el proceso y el dispositivo es como un montaje, como una puesta en escena justamente de un proceso como poniendo el ejemplo de que Bojack se llega y se recuesta,
como una puesta en escena de justamente de ese cambio, como la voluntad de tratar de buscar un camino distinto. Pero ese camino distinto muchas veces es revisitando momentos muy dolorosos, historias que viven en la persona, justamente para que se puedan poner en palabras, para que se puedan expresar y decir, porque si no, justamente cae o sucede lo que le pasa a Bojack todo el tiempo, es una reproducción del mismo momento, justamente de no ser visto. Y entonces hace todo lo posible para ser visto de diferentes formas. Se va modificando, pero el síntoma siempre es el mismo. No soy visto. Entonces, es una reproducción sin pensamiento, es una reproducción en automático. Y creo que justo un dispositivo analítico, un análisis, trata de buscar un poco eso, el que se detenga esa reproducción, que se detenga un poco. Para que entonces se pueda poner en palabras, y ahora en palabras hacer modificaciones que la persona haría, ¿no? Entonces sí considero que se puede justo alguien deslindarse, por así decirlo, de esa historia, sí, pero digo, es un proceso largo, doloroso, es un acto también de mucha valentía, y es una apuesta a algo distinto, ¿no? Pero sí se puede sentir más como una revolución o una insurrección de algo, ¿no? El dejar que ese deseo del otro, pues dejárselo tal vez al otro. Sí, yo creo que ahorita podemos ir cerrando, ¿no? Sí, pues sí, creo que nos fuimos un poco. Te iba a preguntar, ¿cómo quieres cerrar con la...? Es que, ¿cómo cierra? ¿Cómo acaba el capítulo? No me acuerdo. Abre el sarco. Bueno, sí, esa es la broma, pero antes de eso es lo de la dependencia, ¿no? Pues justo del ICU, se da cuenta que, o sea, justo al final se da cuenta de que el ICU no era ni para él, solo estaba leyendo el letrero que estaba detrás de él, de la sala de emergencias, que en inglés es el ICU, y que pues eso le duele, porque ya había dicho que cómo le afectaba, ¿no? El hecho de que le había dado aquello que él tanto había deseado durante toda su vida, hasta el último momento, y al final se da cuenta que no, su mamá no le falló, por así decirlo, ¿no? Sí. Le dio lo mismo hasta el final. Hasta el final. No se lo dice él, estaba leyendo un cartel. Y entonces ahí él como que vuelve suyo, como el que, o sea, su mamá no se lo dijo, pero como que ahora lo piensa y dice, era todo lo que yo deseaba, era lo que yo quería, y si yo no lo recibí, y me parece algo muy hermoso, si yo no lo recibí, podría dárselo a ella, ¿no? El I see you, pues vamos, o sea, ¿qué es lo que todos deseamos? Ser vistos. A menos que quisiera lo que todos queremos, ser vistos. Entonces se acerca al atol, lo abre, y es muy irónico, ¿no? Que tanto estaba atorado con que lo vieran a él, que no vio que se equivocó de sala. Sí, que también lo puedes ver como ahí un acto fallido, ¿no? Que se haya equivocado, se haya metido en otra sala, cosas por el estilo. Pero sí, ¿no? O sea, y bueno, eso también me dejó como relacionándolo con una de las historias que cuenta, de cómo en un episodio estaba dos tomas diferentes del mismo cuento, y que en uno había una taza de café y en la otra no, y que el fan llegaba y le preguntaba así de, no, es que eso seguramente fue porque querían representar la subjetividad de la persona y cómo cada uno vive la historia de manera diferente y bla, bla, y todo eso. Y él al final dice, ajá, sí, ajá. Pero de nuevo, es un poquito eso, la parte del ICU y todo. O sea, al final de cuentas, él pudo haber tomado de todas esas historias que se imaginó, todas podrían ser correctas, ¿me entiendes? O sea, en el que la mamá le estaba diciendo, te veo porque sé lo mierda que eres, ¿no? O te veo porque al final te logré reconocer y logré ver algo que nunca había visto. O literalmente que estaba leyendo las letras, ¿no? Al final,
no se sabe. O sea, creo que eso es también lo terrible, ¿o no? De esa situación. O sea, Bojack al final elige, o bueno, creo que por lo que yo entendí, elige creer que era lo que estaba leyendo la mamá. Pero hubiera sido igual de válido también que hubiera dicho, no, pues sí, es que al final sí me vio, ¿no? O sea, pero él elige también creer eso, ¿no? De cierta forma. Y a eso iba de nuevo con la parte de la apreciación, ¿no? De cierta forma también nosotros elegimos un poquito las cosas que queremos, las historias que nos contamos a nosotros mismos, o sea, el enfoque que nosotros le damos. Ojo, no estoy diciendo que de manera consciente, porque si no, ahí sí sería de, ya sabes, tipo de, no, es que sé positivo y ve las cosas bonitas. Y no quiero caer en eso porque siento que es sobresimplificar esta parte, sino simplemente que hay una parte de nosotros también que sin que nosotros nos demos cuenta o lo escojamos abiertamente, elige creer la forma en la que vemos las historias para que concuerde con un teatro interno. Ahí ya hablamos de Klein, ¿no? Y todo esto de los objetos introyectados, pero y de las relaciones de objetos y así, pero al final estas historias hacemos que machen con esa historia que nosotros nos contamos a nosotros mismos, y eso me parece muy cañón, ¿no? Por eso creo que también es muy profundo este episodio al final, porque toca también esa parte de cómo nosotros representamos esa historia que nosotros nos hemos contado, cómo le damos sentido, cómo la vemos, ¿no? Y cómo también eso va moldeando nuestra vida y nuestras relaciones a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Y eso al final de cuentas no se puede tratar con una plática con amigos o algo así. Eso, para eso existe la terapia, justamente para esto que se ve dentro en ese episodio, para esos temas que no son fáciles de hablar, que tampoco son fáciles de escuchar, y que si se lo cuentas a una persona tal vez no vaya a entender nada, ¿no? Porque así como Bojack está conflictuado y está como con su historia y está como eso muy caótico, también todas las personas estamos así y es complicado, ¿no? Por eso hay un lugar especial del analista, que es el analista, no es el amigo que te vas a tomar el café, aunque a veces algunos analistas quieran hacer eso, Ay, sí. ¿no? Pero hay un lugar especial para esa persona, y no es por ser payasos ni y ponernos así en una situación de, no, es que yo soy más grande, no, es porque también nosotros al final nos transformamos en algo más en ese momento, ¿no? Somos como esa tabla rasa en la que el otro también puede pintar y dibujar, ¿no? Esta parte creativa, salir, y nosotros ayudamos también a eso, y eso no se puede dar de otra manera, pero pues sí, No, es la ley, es la regla de la abstinencia. Es la más fundamental exacto, del encuadre psicoanalítico, sí, ¿no? Es que lo que se haga en ese espacio no saldrá. Muy similar a hablar justamente con un muerto, como le pasó a uno. Así es. Todo eso de ahí permanecerá. Sí, es como cuando dos niños juegan, ¿sabes? O sea, que se llegan y se encuentran y es como de, hoy vamos a jugar a que tú eres tal y yo soy tal. Y empiezan a jugar y ya. Como los amiguitos de McDonald's, como ¿no? los amiguitos de McDonald's. Sabías que nunca los ibas a volver a ver. Sí. Pero que habían disfrutado un buen momento, ¿no? Ajá, exacto. Ajá. Y ahí ya, o sea, se da un juego y eso también creo que es bonito de la parte de la terapia para personas que igual que también no la han vivido, ¿no? O sea, es una experiencia muy, muy particular. Así es. Pero bueno, creo que aquí podríamos detenernos. Sí, claro. Este episodio, si no lo han visto, los invitamos a verlo. Es un episodio, como vieron, es muy profundo, es muy interesante. Si ya vieron la serie saben que es una maravilla. Si no, es una maravilla. Sí. ¿No? Pero por lo mientras, aquí nos detendremos. Les agradecemos mucho el que hayan llegado hasta aquí. Y esperamos sus comentarios, qué les pareció este intercambio, qué les parece la serie de Bojack, y también invitarlos a que nos recomienden películas para hacer estos intercambios. Síganos en nuestras redes sociales, que estamos como Vía Psicoanálisis, en TikTok, en Instagram y aquí en YouTube. Se los agradecemos mucho y hasta luego. Bye.